Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Hola Paola. Paola, ¿usted me había hablado por interno o es... No, otra Paola o Paula, creo que me habló, ¿no? No, no, yo no, profesora, no. Ya. Ya, entonces otra, es que tengo dos cursos, entonces debe ser de otro curso. Bueno, está Paola Barraza, yo Orellana, Vanessa y Víctor. Hay poquitos. Voy a avisar que vamos a comenzar. Roma falta y me dijo que iba a comenzar hoy día.
Me habían preguntado también por las pruebas recuperativas. Hola, profe. Hola, Yo soy Vanessa. ah, usted me había hablado por interno, ¿o no? ¿Puedes pasarle para que le llegue la buena pregunta? No, no, ya no. Perdón. Vanessa, ¿usted me había hablado por interno o no? Contándome de su situación, que tuvo problemas con el teléfono. Vanessa, parece que no. Ya chicos, vamos a comenzar. Bueno, la clase antes pasada, les comentaba para quienes no estuvieron, que el módulo 2 que es el que estábamos viendo, lo va a tomar una contadora, ¿ya? Una contadora especializada en la materia. Y por tanto, nosotros ahora vamos a continuar con el módulo 3. ¿Ya? Hoy día es miércoles, el lunes comenzamos con el módulo 3. Y acá me dice Paula Farías, yo, pero no sé si le llegó. Sí, sí me llegó el mensaje, Paula, y le contesté. Y le decía que igual de todas formas, que me indicara por siempre me indiquen o sea, en las clases o me indiquen la situación resumidamente en el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Porque yo mi teléfono lo ocupo para las clases, para mis clientes como abogado y para mis asuntos personales. Entonces, por lo general, me quedan muchos mensajes sin leer si es que son del curso. Ya, por eso siempre les solicito que me puedan hablar, no por interno, sino que lo digan en el grupo de WhatsApp. Porque ahí cuando me hablan me ponen el icono del arroba, yo sé que se están refiriendo a mí. Entonces así les puedo responder de manera más expedita y rápida sus dudas. Paula, ¿usted entonces se viene integrando hoy recién al curso o tuvo problemas? ¿Me puede recapitular, por favor? Paula, mientras tanto voy a empezar a compartir la pantalla. Profe, disculpe, ayer no hubo prueba, ¿cierto? No, no hubo prueba, porque hay pruebas cada 2 clases. Ah, ya. Por tanto, la clase del día lunes más la clase del día de hoy se ponderan ambas materias, ambos contenidos, y esos dos contenidos de la clase del día lunes más la del día de hoy va a ser la prueba que van a tener el próximo lunes. Ya que sería del lunes 14. Paula está ahí, me parece que tiene el micrófono abierto. Ah, profe, disculpe, entonces el próximo lunes hay prueba, hoy día no después de las 9. No, el lunes. Ok, gracias. Voy a comentarles ahora cuál va a ser el contenido. Vamos a abrir el cronograma. Ya, acá estamos. Calendario del corredor. No, este es del primer módulo, me falta el del segundo. Mm, Bueno, pero lo voy a ver en la prueba. Vamos a hacer el repaso de la prueba y ahí van a aparecer hasta qué página corresponde la prueba del día lunes. ¿Ya?
Quiero ver qué es esto. Mm, Ya. Ya, entonces vamos a hacer la clase. La estructura va a ser como siempre. Hacemos la clase, los 15 minutos de break, luego volvemos con más materia y después dejamos 15 minutitos para poder realizar el resumen de la prueba, el estudio de la prueba propiamente tal, que yo voy viendo cada pregunta y les voy comentando de qué se trata cada pregunta. Si es verdadero y falso, si es con alternativa, si es con desarrollo, etcétera. No les puedo ir dando las preguntas, obviamente, pero más o menos parafraseo la pregunta y de esa forma les indico de qué va a tratar esa pregunta, qué es lo que va a englobar, qué alcance va a tener, de qué va a tratar más o menos, para que ustedes puedan después anotarlo y buscar esa materia en el módulo y estudiar de eso específicamente. Ya sin la necesidad a veces de estudiar todas las páginas, sino que puedan tener la detención de leer solamente lo que yo les voy comentando en la prueba. Bien, chicos, comenzamos entonces. Estamos en el módulo 3, como les comentaba, porque el 2 lo va a hacer una contadora. Y en el módulo 2 vimos el lunes pasado los aspectos legales en el corretaje de propiedades y vimos algunos actos y contratos en el corretaje de propiedades, como por ejemplo la orden de venta, la orden de visita y la carta oferta. Y llegamos hasta la carta oferta. ¿O nos faltó la carta oferta? No, llegamos hasta acá. Llegamos hasta el formulario de la orden de visita. Hasta aquí llegamos, que teníamos que pasar las 10 páginas. Ya, así es que bueno, hoy día nos toca comenzar con la carta oferta. Primero vamos leyendo la materia, después la vamos parafraseando, la vamos entendiendo, vamos haciendo preguntas, etcétera. Bueno, como estamos viendo los actos o contratos, ¿cierto?, del corretaje de propiedades. Ya, como estamos viendo actos y contratos dentro de los aspectos de las legalidades del corretaje de propiedades, nos corresponde ahora la carta oferta y esta también es un contrato, ya es una propuesta verbal o escrita de un negocio, en donde se va a ofrecer a través de una carta lo que vamos a estipular con derechos y obligaciones recíprocas. En esta derecho y obligaciones recíprocas es una proposición de celebrar un contrato de compra-venta. Esto es previo ya al contrato de compra-venta. De hecho, estamos yendo como en orden de prelación, de acuerdo a los actos o contratos que estamos estudiando. Entonces, la carta oferta será la proposición de celebrar un contrato de compra-venta o arrendamiento, pero es la proposición, por eso se llama oferta. Ya es lo que le vamos a proponer a nuestro cliente. Por intermediación, esa es palabra de conocimiento de corredor de propiedades, ya que hace un interesado al vendedor o al arrendador, y es generalmente escrita y también va a ser siempre sujeta a un plazo de validez. Este plazo de validez tiene que ver con siempre hay un modo, una condición o un plazo dentro de los contratos. En este caso, va a estar sujeto a un plazo que va a tener validez para poder proponer lo que vamos a celebrar en el acto o contrato. Si el contrato es de compra-venta de bienes raíces, aceptada la oferta, no queda perfeccionado el contrato, puesto que es menester la solemnidad de escritura pública. Lo que siempre yo les digo de que todo contrato, ya sea la orden de visita, bueno, no, no, salvo la orden de visita, lo que es el mandato, el otro contrato del comitente, siempre, siempre hacerlo por escritura pública para que tengamos en el fondo la defensión más adelante en caso de llegar a tribunales civiles. Por esta razón, si no se celebra inmediatamente el contrato, se acostumbra a hacer un cierre de negocio o una promesa de compra-venta. En cambio,
El contrato propuesto es la venta, si el contrato propuesto es la venta de un establecimiento, comercio o industria o el arrendamiento de estos o de inmuebles, al aceptarse la oferta, queda perfeccionado el contrato. ¿Por qué va a quedar perfeccionado? Porque es consensual. Acá lo más importante es la aceptación de ambas partes, ¿ya? Que requiere el solo acuerdo de las partes. Por eso es de naturaleza consensual. El Código de Comercio regula la formación del consentimiento, ya en los contratos, mediante la oferta y su aceptación. Y este sería el caso de este tipo de contrato en la carta oferta, que se va a perfeccionar por el consentimiento de ambas partes, a través de la oferta por una parte y a través de la aceptación por la otra, respecto de la oferta ofrecida. Y el derecho a retractarse y la obligación de indemnizar daños y perjuicios por la parte que se retracta. Veamos cómo se estructura esta oferta, si es verbal o si es escrita. Si la oferta es verbal, ¿ya? Para que la propuesta verbal de un negocio imponga al proponente la respectiva obligación, es decir, tenga fuerza coactiva, se requiere, se requiere que sea aceptada en el acto de ser conocida por la persona a quien se dirigiere. No mediando tal aceptación, queda el proponente libre de todo compromiso. De todos modos, este tipo de ofertas verbales son muy poco probables de llegar a buen curso, ¿ya? Y de esa manera, porque en el fondo están solamente sosteniendo un contrato a través del consentimiento verbal, lo que no es medio de prueba válida para el Tribunal Civil en caso de que se incurra en un incumplimiento de relación contractual. En cambio, cuando la propuesta es escrita, deberá ser aceptada o rechazada dentro del término de un plazo de 24 horas. Si la persona a quien está dirigida residiera en el mismo lugar que el proponente o a la vuelta de correo si estuviera en otro diverso. Vencidos estos plazos indicados, la propuesta se tendrá por no hecha, aun cuando hubiere sido aceptada. Y en caso de aceptación fuera del plazo de las 24 horas, es decir, extemporánea, el proponente será obligado, bajo responsabilidad de daños y perjuicios, a dar pronto aviso de su retractación. ¿Qué pasa ahora en el caso de que exista arrepentimiento de una de las partes? El proponente, ya que es quien en el fondo está, que seríamos nosotros, que estaríamos realizando este tipo de carta oferta, puede arrepentirse en el tiempo intermedio entre el envío de la propuesta y la aceptación, salvo que al hacerla se hubiere comprometido a esperar contestación o a no disponer del objeto del contrato, sino después de desechada o de transcurrido un determinado plazo. La retractación intempestiva impone al proponente la obligación de indemnizar los gastos que la persona a quien fue encaminada la oferta hubiere hecho y los daños y perjuicios que hubiere sufrido. Ya, eso por una parte. Y por la parte del proponente podrá exonerarse, es decir, librarse de la obligación de indemnizar cumpliendo el contrato propuesto. ¿Cuáles serían los efectos de la contestación? Si la contestación de ella se aprobare pura y simplemente la propuesta, es decir, sin mediar nada más, el contrato quedará en el acto perfeccionado por el solo efecto recíproco del consentimiento otorgado entre las partes. Y de esta manera va a producir todos los efectos legales, ¿ya? A no ser que antes de darse la respuesta ocurra la retractación, muerte o incapacidad legal del proponente. La aceptación condicional es la que cambia las condiciones de la oferta y será considerada como propuesta. Pero si es puro y simplemente la contestación, queda con los efectos de inmediato de que empiezan a correr los plazos y em, se hacen imponibles los derechos y obligaciones propuestos en esta carta oferta. La aceptación por medio del corredor de propiedades
en el contrato propuesto por intermedio del corredor se tendrá por perfecto, es decir, perfeccionado el acto contrato. ¿Desde qué momento? Desde el momento que yo les decía acá, que será puro y simple. Entonces, desde el momento en que los interesados acepten pura y simplemente la propuesta. ¿Qué quiere decir pura y simplemente? Que no hay otro tipo de condiciones que se le hagan al proponente, sino que se perfecciona al momento por el solo y libre consentimiento de las partes. Ahora, respecto al cierre del negocio. El cierre del negocio es un pacto escrito, preliminar o preparatorio de un contrato, ¿ya? En que las partes dejan constancia de los términos de este para su futura celebración y se otorgan garantías recíprocas, derechos y obligaciones recíprocas para las partes que contratan, porque recuerden que la ley perdón, el contrato es una ley para los contratantes. Recibe aplicación práctica en la compra-venta del bien inmueble, que por la solemnidad de la escritura pública no queda perfeccionada por el solo acuerdo de las partes. En cambio, los contratos consensuales, como el arrendamiento o la venta de establecimientos comerciales o industriales, y arrendamiento de bienes raíces, en que el contrato queda perfecto desde que los contratantes se ponen de acuerdo en las condiciones del negocio, casi no tiene aplicación, pero en casos excepcionales también puede hacerse cierre del negocio en estos contratos cuando por circunstancias especiales no sea posible celebrarlos de inmediato. El cierre del negocio no da lugar a una obligación directa de los contratantes que los comprometa a celebrar un contrato futuro, como sí ocurre en la promesa de contrato por vía indirecta, encaminándolos con la pérdida de la garantía rendida. El cierre del contrato compete a los contratantes a concurrir a la suscripción del contrato en preparación, so pena de tener que pagar a la contraparte la cantidad estipulada. El cierre del contrato está revestido de fuerza legal. ¿Por qué? Porque existen derechos y obligaciones correlativas para las partes, más sobre todo si es estipulado como escritura pública, ¿ya? Como todo contrato no prohibido. Y además por preceptos legales explícitos que regulen los efectos de los acuerdos preliminares a propósito del contrato de compraventa. Y en cuanto a la comisión del corredor, por tratarse de un acuerdo preliminar, no se devenga todavía la comisión del corredor de propiedades, cuyo pago está subordinado o sujeto a la celebración del contrato definitivo. Pero, pese a esto, nada impide que las partes acuerden que el pago de la comisión se realice en esta oportunidad, con ocasión del cierre del negocio. Ahora, ¿qué es una promesa de compraventa? Y vamos ahora con la promesa de compraventa como siguiente contrato dentro de las legalidades de lo que es el corredor de propiedades. La promesa de compraventa también es un contrato preliminar, ya que se celebra entre el vendedor y el comprador de un inmueble. A través de este documento, ambas partes se comprometen a realizar la operación en una fecha futura y cierta. Los contratos van a tener siempre condición, modo, plazo. En este caso, la fecha va a ser el plazo, que es futura y cierta, lo que le da certeza jurídica al contrato, sujeta al cumplimiento de ciertas obligaciones también. Esta promesa de compraventa, va a actuar como un acuerdo formal que da seguridad jurídica, lo que le estaba diciendo acá, porque da certeza jurídica toda vez que va a estar supeditada a un plazo, que va a ser futuro y cierto. Y le va a dar seguridad jurídica a ambas partes, ya que establece pautas para la transacción final. ¿Cuál es la finalidad de una promesa de compraventa? ¿Por qué en el fondo es siempre aconsejable realizar una promesa de compraventa? ¿Por qué?
Porque el principal objetivo de una promesa de compraventa es proporcionar nuevamente seguridad y certeza a ambas partes implicadas en la transacción inmobiliaria. De esta manera, chiquillos, chiquillas, cuando celebramos la promesa de compraventa, se deja estipulada en una cláusula de que si más adelante esta compraventa final, no la promesa de compraventa que es preliminar, sino que la compraventa final no se lleva a cabo, no se materializa, no se contrata, a través de la promesa de compraventa dejamos amarrados, por así decir, al comprador y al vendedor de que en el caso de que incurran en algunas de las incumplimientos del contrato de promesa de compraventa, deberán de pagar una multa, que sería una suma en unidades tributarias mensuales en UTM, de manera bien alta para que no lleguen a cometer algún incumplimiento de la relación contractual. Ya, aunque no es una práctica obligatoria, la celebración, pero sí aconsejable, la celebración de una promesa de compraventa es una práctica habitual, ya que contribuye de forma significativa a garantizar, y acá siempre cuando explico me adelanto lo que viene, a garantizar que la operación se llevará a cabo de forma legal y transparente, so pena de que pueda incurrir en multas por el incumplimiento del contrato de promesa de compraventa. En este acuerdo preliminar del contrato de promesa de compraventa sirve como compromiso formal entonces entre el comprador y el vendedor, estableciendo los términos y condiciones específicos de la negociación. Actúa como un marco jurídico que garantiza la disponibilidad del inmueble para el comprador y proporciona al vendedor la seguridad de que la transacción se llevará a cabo según lo acordado. De esta forma se convierte en una valiosa herramienta para ambas partes, creando un compromiso que facilita un proceso más seguro y fiable. Y este compromiso no es un compromiso verbal, es un compromiso escrito, ya protocolizado y que además va a acarrear, como les decía, sanciones pecuniarias. Lo pecuniario es dinero, pecuniario en el caso de incumplimiento de alguna de las partes que contrata en este promesa de compraventa. Eso faltó como poner aquí como abajito en algún párrafo, lo de las sanciones, porque tiene fuerza coactiva, tiene fuerza obligatoria para que puedan en el fondo cumplir y no imposibilitar el acuerdo de voluntades. ¿Cuál es la función entonces de una promesa de compraventa según lo que recién estábamos hablando, conversando? Bueno, existen varios beneficios, entre los cuales podemos destacar garantizar el precio y las especificaciones de la propiedad, que eso va a ir va a beneficio del comprador, de que se le garantiza el precio y que después en el siguiente contrato de compra-venta propiamente tal y no de promesa, no le tengan que subir la UF, sino que se garantiza el precio y también las especificaciones de la propiedad, el rol, el avalúo fiscal, que el dueño es el verdadero dueño, la cantidad de habitaciones disponibles, la cantidad de baños, etcétera. Otra garantía también de la función de la promesa de compraventa es retirar la propiedad del mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que se asegura la disponibilidad de reservar el inmueble. Se retira entonces la propiedad de cualquier plataforma, Mercado Libre, Emol, etcétera. Cualquiera sean las plataformas en las cuales se estuviera exhibiendo o promocionando el inmueble. Otra garantía es proporcionar un periodo de tiempo para verificar que tanto la propiedad como su vendedor cumplen con todos los requisitos necesarios para garantizar la legalidad de la venta. Esto idealmente va a favor del vendedor, ya que necesita verificar que el comprador le van a otorgar el crédito hipotecario, ¿ya? Y la última que podríamos mencionar
es que brinda al comprador el tiempo necesario bueno, ven, siempre me adelanto. Brinda al comprador el tiempo necesario para gestionar adecuadamente el crédito hipotecario. ¿Ya? Esas serían las funciones de una promesa de compraventa. Ahora, ¿quién debe solicitar la promesa de compraventa? Como les decía, acá en esta promesa hay derechos y obligaciones para ambas partes. A ambas partes se benefician a través de este contrato de promesa de compraventa por todas estas especificaciones que nombramos recién. Es que ambas partes son beneficiados directos de las estipulaciones del contrato de promesa de compraventa. Es decir, tanto el comprador como el vendedor suelen solicitar la promesa de compraventa, ya que ambas partes obtienen beneficios significativos mediante este acuerdo preliminar. En el caso del comprador, le proporciona el tiempo necesario para gestionar el préstamo o crédito hipotecario y verificar que la propiedad esté en condiciones adecuadas. Y por la parte del vendedor, se asegura de que la propiedad se venderá sí o sí, si es que está todo en orden, brindándole entonces una garantía adicional en el proceso de la transacción. ¿Cuáles son los documentos que se deben de proporcionar para poder gestionar, para poder redactar esta promesa de compraventa? Dice que aunque no requiere tantos documentos como la compraventa final, algunos son esenciales para este proceso preliminar. Y la verdad es que de manera muy personal, yo siempre recomiendo realizar la promesa de compraventa con todos los documentos como si fuese la compraventa final. ¿Por qué? Porque si firmamos el contrato de promesa de compraventa y falta alguno u otros documentos como el certificado de dominio vigente, el certificado de hipotecas y gravámenes, el de avalúo fiscal, entre otros, y solamente esos los incorporamos al final, no en el acuerdo preliminar, sino en el acuerdo del contrato de compraventa final, nos podemos encontrar con alguna sorpresa no deseable, ¿ya? Entonces, siempre tratar de que este contrato sea lo más sólido posible, tan sólido como el contrato final de compraventa. Pero acá el PPT nos da tres tipos de documentos que deben de estar y que serían parte esencial de este contrato. El primero, obviamente, la cédula de identidad, tanto del vendedor como del comprador, para poder individualizar a las partes. El detalle del inmueble, que incluye dirección, medidas, presencia de estacionamiento, bodega, entre otros. Cuántas piezas tiene, cuántos baños tiene, si es de primer o segundo piso, etcétera. Y documento que muestre la preaprobación del crédito hipotecario, ya en caso de que sea aplicable. Porque siempre primero cuando uno solicita el crédito hipotecario le dan una preaprobación y luego cuando ya está totalmente aprobado. ¿Cuáles son aspectos esenciales en una promesa de compraventa? Ya vimos documentos esenciales, pero yo ya les decía que recomiendo que el contrato de promesa de compraventa sea tan sólido y tan, ¿cómo decirlo en otras palabras? Tan bueno, sólido, conciso, desarrollado, con las especificaciones correspondientes, como si fuese el contrato de compra-venta final. Ahora, 5 aspectos esenciales en una promesa de compra-venta. Es fundamental conocer los elementos que deben estar presentes en una promesa de compra-venta para garantizar que todo esté correctamente establecido y que no haya estas sorpresas que yo les decía, estas sorpresas no deseables, ¿ya? Durante la transacción final. De esta forma, lo que se requiere como elemento esencial del contrato, primero es el monto acordado para la propiedad y el método de pago. ¿Cómo se va a pagar y cuál va a ser el monto? ¿Cuántas UF va a costar la propiedad? Y esa va a ser seguridad jurídica y certeza tanto para el vendedor como para el comprador, de que no existan estas sorpresas más adelante indeseables.
También la fecha estimada para la entrega de la propiedad. También otorga certeza. En el caso de adquisiciones a través de inmobiliarias, es esencial incluir una póliza de seguro que asegure que el comprador no perderá el dinero aportado como pie. Y si la compraventa se realiza mediante un crédito, se debe de especificar que la firma definitiva de la compraventa se llevará a cabo una vez que el crédito haya sido aprobado, no antes. Y establecer posibles multas, lo que yo le estaba diciendo anteriormente, que ya me estaba adelantando la materia, establecer posibles multas o sanciones en caso de incumplimiento de los términos establecidos en la promesa de compraventa, incumplimiento de los derechos y obligaciones recíprocos que se deben las partes, ya establecer multas para que no, para que esto sea un medio coactivo de que va a generar que ninguna de las partes incumpla el contrato. Ahora, este plazo de la promesa, o sea, ¿tiene plazo la promesa de compraventa? Obviamente que sí, ¿verdad? Porque es un contrato preliminar que busca garantizar los derechos y obligaciones que se estipulan en él para la concreción del contrato final, que es el de compraventa definitivo. Para que la promesa de compraventa sea considerada válida, es necesario, es indispensable especificar un plazo, ya un plazo que va a ser que va a contener una duración determinada, un plazo futuro y cierto. De esta manera, ambas partes conocen el periodo durante el cual pueden anticipar o exigir la firma del contrato de compraventa final. Por lo general, este plazo es de 90 días, desde la firma del contrato de promesa de compraventa. En resumen, para comprar un departamento, un bien inmueble en Chile, la promesa de compraventa puede ser algo de mucha utilidad. En este documento proporciona seguridad jurídica, palabra que ya se las he mencionado muchas veces para que la empiecen a internalizar y en caso de que la prueba sea de desarrollo, la puedan ocupar, la puedan usar como parte de su lenguaje ya casi cotidiano. Formaliza el compromiso entre las partes y establece las condiciones para la compra de una propiedad. Vamos a agrandar acá un poquito y dice, requisitos importantes, identificación detallada de las partes y para eso las cédulas de identidad, descripción minuciosa acerca de la propiedad, acuerdo sobre el precio de venta y la forma de pago. Luego, la fecha para la firma de la escritura pública de compraventa, que por lo general son 90 días después de la firma del contrato de promesa de compraventa. Y finalmente, firma de ambas partes involucradas en este acuerdo, en este contrato. Acá tenemos un modelo de promesa de compraventa. Y como siempre, en la primera parte aparece el lugar, ¿cierto? El domicilio en donde se encuentran las partes contratando y luego la individualización de las partes. Si se dan cuenta, según este esquema, está en orden de prelación, de mayor a menor, de lo más importante y especificado hasta lo más general. Por algo primero se fija en Chile a tanto de tal mes del año tanto. Ante mí el nombre del notario, ¿cierto? Porque es una promesa de compraventa que la vamos a protocolizar y comparecen por una parte como promitente o vendedor, tal persona, su individualización, nacionalidad, estado civil, profesión, cédula de identidad y su dirección, ya la dirección. Y por la otra parte, como promitente o comprador, también la individualización de esta parte, nacionalidad, estado civil, cédula de identidad, domicilio. Y acá empiezan los acuerdos según cada una de las cláusulas que se estipulan en el contrato.
Obviamente, recuerden en el módulo 1, cuando estuvimos estudiando sobre las capacidades y las incapacidades, la incapacidad absoluta, la incapacidad relativa. Ambos mayores de edad, por tanto, ambos capaces para poder representarse legalmente por sí mismos, a quienes conozco por haber acreditado su identidad con sus respectivas cédulas. Y exponen. Primera cláusula. ¿Qué nos va a decir la primera cláusula? El vendedor es el dueño del inmueble. Ya recuerden que aunque una persona diga que lo va a hacer, pero que está tramitando la posesión efectiva, no nos conviene realizar contratos de promesa de compraventa. Tiene que ser el verdadero dueño, ¿ya? Actual. Cosa que si descargamos el certificado de dominio vigente del conservador de bienes raíces, salga su nombre como verdadero y actual dueño, que no tenga litigios pendientes, que no hayan acciones reivindicatorias, tercerías de posesión, tercerías de dominio en su contra, ¿ya? Que son acciones legales para poder, en el fondo, solicitar el traspaso del bien inmueble a otra persona, que sería el verdadero dueño, ¿ya? A través de las acciones posesorias. Entonces, siempre, siempre trabajar con el verdadero dueño del inmueble. Eso como consejo para que no nos metamos en las patas de los caballos, ¿ya? Luego, la individualización del bien inmueble propiamente tal. ¿Cuál sería la individualización del bien inmueble? La dirección y acá indicar cómo se adquirió este bien inmueble. Si fue por compraventa, si fue por cesión de derechos, si fue por herencia, etcétera. Pero siempre va a estar inscrita en el conservador de bienes raíces, ya a fojas tanto, número tanto del registro de propiedad del conservador de bienes raíces de, ahí acá viene la comuna del conservador de bienes raíces según la jurisdicción a la que le corresponda, ¿ya? ¿Qué más acerca de la individualización del bien inmueble? Los deslindes. Limita al norte con, los cuales pueden ser deslindes o limitaciones naturales como materiales. Por ejemplo, si es natural, podríamos decir deslinda al norte con el río Mataquito, deslinda al sur con el cerro no sé qué, y así, al oriente, al poniente. Segunda cláusula, vamos de orden de prelación, de lo más importante a lo más general. Luego viene esta persona viene en ceder, vender y transferir por medio del presente instrumento al comprador, ¿cierto? Que en adelante se llamará promitente o comprador del inmueble individualizado en esta cláusula, en la cláusula primera. Tercero, acá viene que el promitente comprador se compromete a comprar para sí el referido inmueble. Cláusula cuarta, el precio. El precio de la venta será de tantas UFs pagaderas en la siguiente forma. Y acá viene la forma en cómo se van a pagar las UF. Quinto, la venta se hará como cuerpo cierto con todos sus derechos, los que tenga la propiedad, usos, costumbres y servidumbres, en el estado en que actualmente se encuentra la propiedad, lo que es conocido del promitente comprador libre de todo gravamen. ¿Qué quiere decir libre de todo gravamen? Que no hay nada que lo grave. Los gravámenes en el derecho civil se trata de hipotecas, por ejemplo, que estén constituidos sobre el bien inmueble, de juicios o litigios pendientes en los cuales se grava la propiedad, etcétera. Ya libre de todo gravamen, es decir, el bien inmueble, ¿qué quiere decir libre? Que nadie va a venir a reclamar ese inmueble, ya porque está libre de todo gravamen, ni el banco, ni otras terceras personas y respondiendo el promitente vendedor del saneamiento en conformidad a la ley. Cláusula sexta.
El contrato prometido se celebrará por escritura pública, siempre por escritura pública como consejo, en el plazo de a contar de la fecha del presente instrumento. Séptimo, en la respectiva escritura pública, la referida propiedad quedará hipotecada para responder del pago del saldo del precio, reajustes e intereses que según el caso procedieren y al de las costas que eventualmente se originaren. Cláusula octava. Y esto tiene que ver con los tribunales civiles. Las partes fijan su domicilio para todos los efectos derivados del presente contrato en la ciudad de, no sé, Santiago, por ejemplo. Y de esta manera, aquí yo seguiría redactando la cláusula octava y diría, y de esta manera se fija para efectos de la jurisdicción y de la competencia a los tribunales civiles de Santiago, de la que está acá, ya para eventos de litigios eventuales pendientes respecto al incumplimiento del presente contrato. Algo así, yo lo redactaría, para hacerlo un poco más consolidado. Y la cláusula novena dice, se faculta al portador de copia autorizada de la respectiva escritura pública para requerir del conservador de bienes raíces respectivo las correspondientes anotaciones, inscripciones y subinscripciones que procedan. Nombre, root de cada una de las partes. ¿Ya? Ese es el contrato de promesa de compraventa. Para eso sirve. Es una garantía para ambas partes, para que en un futuro, cuando se firme el contrato de compraventa final, no nos encontremos entonces con sorpresas que no queremos recibir, ya sea respecto al bien inmueble, ya sea respecto al precio del bien inmueble, ya sea respecto a las partes contratantes, etcétera. Es un mecanismo, es un contrato preliminar para poder asegurar el cumplimiento de las obligaciones recíprocas que se llevan a cabo y que más adelante las mismas obligaciones van a ser estipuladas de igual forma en el contrato final de compraventa. ¿Ya? Ya, ahora pasamos al contrato final, ya el de compraventa propiamente tal. Y vamos a abrir comillas, vamos a citar al Código Civil, palabra del legislador, de don Andrés Bello, y tenemos que en el artículo 1793 está definido en el Código Civil la compra-venta. Y el Código Civil nos dice que, abro comillas, la compra-venta es un contrato. Primera cosa, ¿qué es la compra-venta? Un contrato. Y acá viene la especificación. ¿Qué pasa con este contrato? Es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y esta a comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Entonces, hay obligaciones de dar, obligaciones de hacer y de obligaciones de no hacer. Eso es del Código Civil. Las obligaciones de dar tienen un título traslaticio de dominio, en el cual se traslada el dominio de una persona a otra. Las obligaciones de hacer tratan de ejecuciones, de obligaciones, de servicios prestados, y las de no hacer de una abstención, como por ejemplo, no sé, la profesora Tania está obligada a abstenerse a realizar clases de en tal instituto y yo solamente puedo dictar clase acá, por ejemplo. Ese sería un contrato de abstención, porque es dar, hacer o no hacer. En este caso, la promesa de compra-venta es conlleva una promesa de dar. ¿Y qué es lo que da? Una cosa. En el Código Civil son cosas, los bienes muebles, los bienes inmuebles y los animales que son considerados bienes muebles, ¿ya? Porque no pueden trasladarse de un lugar a otro. Y de esta manera dice, y la otra a pagarla en dinero. Y lo que se llama dinero en el Código Civil es considerado precio, así se llama, precio. Uno dice dinero, pero es el precio.
cuando uno dice cuánto vale, en verdad está mal dicho según el Código Civil, porque no estamos hablando de cuál es el valor comercial o cuánto es la apreciación de la evaluación de la validez de la cosa, sino que uno debiera de decir cuál es el precio, ¿ya? Porque se llama precio el dinero en el Código Civil. Siguiente pregunta. ¿Debe ser dueño el vendedor para transferir el dominio? Ven que nos estamos poniendo un poquito más específicos en términos jurídicos para poder hablar sobre los contratos, porque esto es puro Código Civil. Ya les decía que para transferir el dominio, en clases anteriores, en Chile existe una dualidad. Dos, es el título y el modo. El título va a ser el documento final, que en este caso es un título tras laticio de dominio. Y el modo es el modo de adquirir el dominio. Según el 695 del Código Civil, tenemos 6 formas de transferir el dominio. Tenemos la ocupación, la prescripción adquisitiva, la accesión, la sucesión por causa de muerte, la ley y la tradición. En este caso puntual, el modo de adquirir el dominio va a ser la tradición. Y la tradición de los bienes inmuebles, no los muebles, la tradición de los bienes inmuebles se hace inscribiendo el título tras laticio de dominio, que en este caso sería la compra-venta. Se inscribe este título en el conservador de bienes raíces. Y en el conservador de bienes raíces, inscrito el título tras laticio de dominio, se genera entonces la tradición del bien inmueble. Y ahí tendríamos la dualidad del título más el modo de adquirir el dominio, que es la tradición. ¿Ya? Entonces, en efecto, el vendedor debe ser el dueño de la cosa para transferir el dominio. Conforme a que, y esto se los dije el lunes pasado, nadie puede transferir más derechos de los que tiene. ¿Por qué? Porque si yo soy la dueña, por ejemplo, ya, yo soy la dueña de este celular. Los elementos que yo tengo con este celular dentro de mi derecho de propiedad es el uso, el goce y la disposición. Yo puedo usar el teléfono, puedo gozar de los frutos que él me da y puedo disponer de él. Al momento en que yo puedo disponer del teléfono, significa que yo puedo donarlo, puedo enajenarlo, puedo venderlo, puedo destruirlo, siempre y que no vaya en contra de los derechos de las terceras personas. Por ejemplo, yo podría destruir el departamento si fuese mío, pero eso va a ocasionar daño a terceras personas. Por tanto, el único límite del dominio son las terceras personas, ese es el derecho de los terceros. Yo no puedo decir, yo quiero destruir esta hoja, total es mía, la destruyo, le hago daño a alguien, a nadie. Pero yo no puedo incendiar el departamento porque va a traer perjuicios a los demás, ¿cierto? Estamos viviendo en comunidad y los derechos de los terceros son tan importantes como los míos. Entonces, volviendo al tema, si nadie puede transferir más derechos de los que tiene, y yo del teléfono tengo el uso, el goce y la disposición, ¿yo puedo transferir el dominio? Sí, porque tengo el uso, el goce y la disposición. Con la disposición, yo puedo hacer lo que quiera con el teléfono. Ahora, si yo solamente tengo el uso y el goce del teléfono o de un vehículo, es decir, yo puedo usar el vehículo dentro de los términos que en el contrato, no sé, de arrendamiento, por ejemplo, estoy facultada, puedo usarlo. Puedo gozar del vehículo, que es apropiarme de los frutos. Y por ejemplo, en el caso del vehículo, ¿de qué manera me apropio de los frutos que me da el vehículo? Si yo lo manejo como en Uber, Cabify, Bit, etcétera. Y de ahí yo me apropio de los frutos del vehículo. Pero yo no puedo disponer del vehículo. ¿Por qué? Porque no soy la dueña. Y yo no puedo transferir a otra persona más derechos de los que yo tengo. Si yo solamente tengo el uso y el goce, yo a otra persona le transfiero el uso y el goce. Si tengo el uso, solo le transfiero el uso. Si tengo el uso, goce y disposición, le transfiero las 3 facultades del dominio. Por ende, ¿debe ser dueño el vendedor?
Para transferir el dominio, sí, tiene que ser el dueño, no el futuro dueño, ya el dueño actual. Cosa que saquemos el certificado de dominio vigente del conservador de bienes raíces y aparezca el verdadero dueño ahí. Don o doña tanto es la actual dueña, dueño del inmueble ubicado en, con rol en, número de fojas tanto, etcétera, 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 inscrito en el conservador de bienes raíces de la comuna de tanto. ¿Ya? Porque o si no, si el vendedor solamente tiene el uso y el goce, o si no tiene nada y va a ser el dueño porque está realizando, no sé, la posesión efectiva de los bienes del causante, pero actualmente no es el verdadero dueño, no puede transferir más derechos de los que tiene. ¿Ya? Entonces, si yo tengo uso, goce y disposición, yo transfiero uso, goce y disposición a la otra persona, al comprador. Y el comprador va a tener ahora uso, goce y disposición. ¿Ya? ¿Eso se entendió? ¿Me expliqué bien o lo repito? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Sí. Ya, súper. Gracias, Paola. Ahora, ¿cómo se celebra la compraventa? La regla general es que el contrato de compraventa quede perfeccionado con el solo consentimiento de las partes, ¿ya? Con el consentimiento de las partes. Sin embargo, la compraventa de inmuebles es solemne. Ya, y acá de nuevo me adelanté, que es lo que les decía de la inscripción del título de dominio en el conservador de bienes raíces. ¿Ya? Porque la compraventa por lo general se puede perfeccionar con el consentimiento de las partes, pero en lo que es los bienes inmuebles, debiendo realizarse por escritura pública y además para hacer la transferencia del dominio, es necesario que se practique la inscripción conservatoria. ¿Ya? Entonces tenemos el título de dominio y el modo de adquirir el dominio. El título es el documento, es lo que uno redacta, ¿cierto? El contrato de promesa, perdón, el contrato de compraventa propiamente tal, más el modo de adquirir el dominio, que sería en este caso la tradición, y esta tradición de los bienes inmuebles se genera, se practica en el conservador de bienes raíces de la comuna en la cual está ubicado el bien inmueble. Por eso dice, además, para hacer la transferencia es necesaria que se practique la inscripción conservatoria, la inscripción en el conservador de bienes raíces. ¿Quién puede celebrar el contrato de compraventa? ¿Quién puede celebrar el contrato de compraventa? Y aquí estamos hablando sobre las capacidades. Recuerden, las capacidades absolutas, los capaces absolutos y los incapaces absolutos. En principio, todos son capaces de celebrar el acto de contrato de compraventa, salvo aquellos que la ley declara incapaces. Y ya habíamos visto que dentro de los incapaces tenemos a los interdictos por disipación, que son los dilapidadores económicos, los interdictos por demencia, los menores de 18 años, y acá tenemos los menores adultos, los impúberes, ¿ya? Los impúberes son los hombres menores de, de 7 años y la mujer menor de 8 años. Y los menores adultos es la mujer menor de 16 y el hombre menor de 15. ¿Ya? Entonces, según esta premisa, ¿quiénes son incapaces para comprar o vender inmuebles? Conforme a las reglas de la capacidad del Código Civil, no pueden celebrar un contrato de compraventa, y de nuevo me adelanté, los dementes, los impúberes y los sordos o sordos mudos que no puedan darse a entender claramente. Además, son incapaces el interdicto por disipación, que es el dilapidador económico, y los menores adultos, así como también aquellos que estén sujetos a prohibiciones especiales. En este sentido, hay prohibiciones o incapacidades especiales para comprar y vender, solo para comprar y así como también para vender. Documentos que debemos analizar para gestionar este contrato de compraventa.
Y estos son todos los documentos que yo les decía que también hay que gestionarlos cuando realicemos la promesa de compraventa. Porque ¿qué pasa si redactamos la promesa de compraventa y no nos fijamos en que existen gravámenes, por ejemplo, respecto del bien inmueble? Vamos a hacer todo el trabajo, vamos a trabajar con el abogado, la abogada, o vamos a trabajar solos porque manejamos a la perfección esto. Vamos a hacer las visitas, le vamos a mostrar el bien inmueble, vamos a entablar las conversaciones previas pertinentes para conocer los gustos del comprador, si es una persona mayor, o sea, una persona de edad, eh, si es una persona joven, si es una persona que viene con un matrimonio, si es una persona que viene con su señora, su esposa y van a formar familia recién. Todo eso más la parte legal para que después al final nos diga, ah, no, es que este bien inmueble, la verdad es que se trata de un bien inmueble futuro e incierto, no es futuro y cierto, porque estoy recién realizando la tramitación, no sé, por el loteo para poder adjudicarme el loteo A del paño 6, por ejemplo. Los paños se le llaman a los terrenos grandes cuando se subdividen, ¿cierto? Entonces, la idea es que esta persona, este comprador y este vendedor, ninguno de los dos tengan sorpresas indeseables. Por eso yo recomiendo que todos estos documentos que vamos a ver a continuación estén presentes no solamente en el contrato de compraventa propiamente tal, sino también en el de promesa de compraventa. ¿Y cuáles serían estos documentos? Primero, la copia de inscripción de la propiedad que se desea vender. Ya y esto se solicita en el conservador. El certificado de dominio vigente, importantísimo, que acá aparece quién es el verdadero y actual dueño. El certificado de hipotecas y gravámenes. El certificado donde no existan litigios pendientes, lo que les estaba diciendo, que después la propiedad no va a estar grabada. Nadie va a venir a través de una acción reivindicatoria a exigirles que le traspasen la propiedad porque la propiedad es de él y por tanto nuestro contrato de compraventa adolece de nulidad. El certificado donde se señale el rol del avalúo fiscal, la superficie del bien raíz emitido por el Servicio de Impuestos Internos. La individualización, obviamente, de la parte compradora y vendedora, señalar nombre completo, RUT, nacionalidad, estado civil, profesión u oficio y domicilio. Y el certificado donde den cuenta que las partes no son deudores de pensiones de alimentos. Esto también es nuevo y es importante. Consideraciones al momento de realizar un contrato de compraventa de un bien inmueble. Ya chicos, vamos a llegar hasta aquí, nos vamos al break y volvemos con las posesiones efectivas, a quién va dirigido este trámite y posterior a eso vamos a hacer... no, nos vamos a saltar la posesión efectiva porque esto tiene más que ver con el canje de la compraventa. Mm, a ver. No, sí, podemos pasar la posesión al tiro. Y después de pasar la posesión efectiva, vamos a ir con nuestro resumen o estudio para la prueba del día lunes, ¿ya? Así que quedamos hasta aquí y volvemos en 15 minutitos, ¿ya? Gracias. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Hasta luego.
Chicos, ¿volvieron del break? Voy a revisar el chat mientras. Sí, profe, acá estoy. Ya, Sí, súper. profe, acá estamos. Sé que se desconectó Acá. la compañera, así que vamos a pasar la lista para considerarla a ella también. Me indicaron que la lista la tengo que pasar sin compartir pantalla. Así es que la vamos a sacar. Vamos a pasar la asistencia. Y hoy ya estamos a 9. 9. Sí, 9. Eduardo Andrés Álvarez Gadegar. Gadegar, Presente, profesor. ya, presente. Paola Barraza Sosa, presente también. Ah, sí. Carlos José Bay Molina. Carlos, Presente, profe, llegué tarde, pero no sé si cuenta. sí, no se preocupe, cuenta igual. Por eso la Ya, paso al segundo bloque. Ya no se ya, preocupe. vale, profe. Geraldine Danae del Pino Saavedra. Paula Andrea Farías Mardones. Paula creo que también está. Javiera Romina Fernández Sangüesa. Lorena Garcés Tejea, Presente, profe. presente. Vanessa Roberta Lagos Oliva. Vanessa. Nuri Elena del Carmen Oporto Fuente Alba. Ella parece que es nueva. Hola, ¿me escuchas? Hola, sí, Hola, Nuri por acá. ya, presente la Nuri. Yo, Vanessa. Vanessa, ya. Vanessa Lagos. Vanessa Lagos Oliva, ya, Sí. presente. Joana Lisset Orellana Ayala, Presente, profe. presente. Wenaldo Enrique Sandoval fue mayor. Wenaldo no se conectó el lunes, hoy día parece que tampoco está. No. Sandra Jacqueline Sobarzo Gutiérrez, Presente, profe. presente, ya. Listo, pasada la asistencia. Paula Farías presente que tenía malo el audio. Sí, la puse presente porque me acordé de usted. Ya, gracias. Ya, vamos ahora a... Voy a dejar abierta la prueba para después hacer el repaso. Ya, vamos a seguir entonces ahora con lo que queda de la clase. Voy a compartir la pantalla. Bien. Estábamos entonces enumerando todos los documentos que debemos de tener al alcance, de analizarlos y de incorporarlos tanto en la promesa de compraventa como también en el contrato de compraventa propiamente tal. Ahora, ¿qué consideraciones debemos de tener al momento de realizar este contrato de compraventa de un bien inmueble? Debemos analizar todos estos antecedentes, ¿cierto? Todos los de la propiedad que deseamos vender, teniendo en consideración los antecedentes señalados anteriormente, todos estos documentos, los cuales nos van a permitir conocer quién es el actual dueño de la propiedad. Por eso es tan importante que el dueño sea realmente quien dice serlo, ¿ya? Junto con ello se individualiza la propiedad en cuanto a su ubicación, superficies, deslindes, a qué título fue adquirido. El rol del avalúo fiscal, las inscripciones de las propiedades nos van a permitir conocer la historia del bien raíz.
todo lo que es el estudio de los títulos de la propiedad. Nos van a hacer conocer cuál es la historia del bien raíz, así como nosotros tenemos una historia de antecedentes penales, una historia de, no sé, nuestro currículum vitae, nuestra historia por donde hemos pasado por distintos trabajos, distintos domicilios. Los bienes inmuebles también tienen que tener su historia y esta historia se canaliza a través del estudio de los títulos de la propiedad. Habitualmente este documento, bueno, nuevamente me adelanté, habitualmente este documento es solicitado por bancos o compradores para realizar estos respectivos estudios de títulos, ¿ya? Eso en cuanto a los contratos, ¿ya? Y me percaté que según el cronograma, ahora estamos aquí en la página 19, según el cronograma es hasta aquí, hasta donde tenemos que pasar la materia. Las posesiones efectivas no entra en la siguiente prueba del lunes. Ya va a entrar en la subsiguiente. Por tanto, vamos a pasar ahora, ya que estudiamos todo lo que nos corresponde de la clase de hoy, todos los Entonces, contenidos. disculpe, Sí, ¿hasta qué Joana, página sería? hasta acá, hasta el contrato de compraventa, que es la página 19, si no me equivoco. A mí me aparece acá página 19, pero acá en el PPT, o sea, en el PDF aparece página ¿Eh? 17. Ah, ya, ok. Gracias. Pero vamos a revisar la prueba y con ello les voy a poder indicar de manera específica si realmente es hasta la 17 o si es hasta antes, porque en este módulo son como 6 pruebas y van a tener recién la primera prueba el día lunes. Ya voy a dejar acá anotadito en el chat. Próxima prueba, lunes 14, creo que estamos. Sí, lunes 14 de julio, que es la primera prueba de aspectos y legalidades del corredor de propiedades. Contenido, páginas 1 hasta, y ahora vamos a ver hasta qué página llegamos. Ya, vamos entonces con la prueba. ¿Esta qué número de prueba es? La número 1, Nuri. Es la prueba número 1 del módulo 3. Ya, primera prueba, como dice, y no sé si se alcanza a ver el chat. Primera prueba de aspectos y legalidades del corredor de propiedades, que es el módulo 3. Voy a dejar anotadito acá para que no se pierdan. Módulo 3. Ya. Vamos a dejar de compartir y vamos a ir a la prueba. Los otros ya lo pasaron. Nuri, ya pasamos. Ah, ya no se preocupe. ¿Usted es la compañera que estaba estudiando, que estaba terminando su carrera y que ahora se pudo conectar? No. Ah, ya. Perdón, puse el audio mejor para poder explicar. Profe, Sí. ¿qué habla Vanessa? Esta niña soy yo, Ah, Vanessa, es usted. que Ya. delante le dije, pero como que no se escuchó, creo. Sí, vamos con Vanessa y después vamos con Nuri. Vanessa, ¿usted debe todas las pruebas o no? ¿O dio No, algo? le debo la prueba 2 ¿Ya? y la que pasó esta semana, que sería la 4. El jueves no tuvimos prueba, tenemos clases los lunes y los miércoles. Sí, fue la que tuve el lunes, la ¿Ya? prueba 4, esa debo. Y la 2, ¿La 2 de qué módulo? Del módulo. del 1 si no me equivoco. Ya. Miren, vamos a habilitar las pruebas. ¿Les parece que sea para el lunes? Y la Paula debe la tercera. Ya. El lunes voy a dejar habilitadas todas las pruebas. Todas. Ya para que puedan rendirlas de forma extraordinaria. Ya la Vanessa, la Paula, todos aquellos que deban pruebas. ¿Ya? Ya, ok, gracias.
Yo tengo una duda. Lo que pasa es que, bueno, yo estaba haciendo un curso y me traspasaron a otro curso y me dijeron que este curso llevaba un mes. Por lo que veo, ya han hecho pruebas. Este es el módulo de aspectos legales y los Sí, otros módulos, mi duda es si ya los pasaron. sí, pasamos solamente el primer módulo. El segundo Allá, lo que es módulo, contable, no. no, lo que es contable lo va a pasar una contadora. A final, a lo que terminamos nosotros el módulo de legalidades, va a venir una contadora y ella le va a pasar esa clase. Ya, entonces en la liberación de las pruebas que va a dar, ¿podría yo dar las pruebas del mes anterior que me faltó? Sí, por Ahí mismo supuesto. ya, ya, Claro, esa es la duda. sí, Muchas gracias. ya de nada, Nuri. Esa es la idea, que todos y todas tengan las mismas oportunidades para poder rendir sus pruebas, ya sea por términos laborales, por conceptos de estudios, etcétera, y que no las hayan podido rendir o temas familiares, da lo mismo, es que las puedan rendir. Por eso cuando ustedes deben una prueba, no me den explicaciones por interno, ya solamente me avisan por el grupo, profesora, debo esta prueba y yo después lo volvemos a comentar en clase para quedar todos al tanto de eso y de esa manera poder dar una fecha recuperativa, que es una fecha extraordinaria de las pruebas que ya han sido evaluadas. Entonces, vamos a dejar como fecha extraordinaria de todas las pruebas, ¿qué quiere decir? Del módulo 1 y del actual módulo 3 en caso de que alguien el lunes no la pueda dar, la vamos a dejar habilitada de igual forma para que la puedan rendir. ¿Ya? Ya. Vamos entonces ahora con la prueba. Vamos a hacer el repaso. Yo les voy parafraseando las preguntas, no se las puedo decir, obviamente, pero vamos a ir diciéndoles en cuanto a qué respecta cada pregunta, qué contenido trae, a qué parte de la materia deben de especificar ustedes ahí, destacar, subrayar, poner sus anotaciones al ladito, para que después puedan sintetizar la materia y de esa manera estudian solamente lo que en el repaso fue entregado. ¿Ya? Ya, acá aparece. Y estudiamos los intervinientes en una operación de corretaje de propiedades relacionado a la orden de venta. Ya, hoy día pasamos, no, la orden de venta la pasamos la clase pasada. Ya, y estábamos con la orden de venta. Aquí, ¿quiénes existen? El comitente y el corredor de propiedades. ¿Ya? Esos son los intervinientes directos en una operación de contrato de corretaje de propiedades relacionado a la orden de venta. ¿Qué requisitos debe cumplir la cláusula de exclusividad? ¿Recuerdan la cláusula de exclusividad? Que en el fondo nos viene a dar una certeza a nosotros, como corredores o agentes de propiedades, de que ninguna otra persona, ni el propio vendedor, ni a encargo de terceras personas podrá venderla si no va a ser multado con UTM por el incumplimiento de esta cláusula de exclusividad. Pero esta cláusula de exclusividad, para que sea legalmente válida, en el caso de ser la comisión del corredor de propiedades mayor a UTM, debía de cumplir con ciertos requisitos. Ya eso tienen que, en eso se tienen que enfocar para que puedan responder esta pregunta. Ah, lo otro, la pregunta uno 2 3 4 son de alternativas, A, B y C. Ya no es verdadero y falso, es alternativas. La siguiente pregunta tiene que ver con qué principio general del derecho, ya sea el principio de exclusividad, principio de legalidad o principio de autonomía de la voluntad, está inspirada la cláusula de exclusividad. Eso también lo estudiamos. ¿En qué principio está inspirada la cláusula de exclusividad? Luego, ¿qué es la orden de visitas? ¿De qué se trata la orden de visitas en una operación de corretaje de propiedades? ¿Ya? ¿Qué es la orden de visita? La siguiente pregunta,
Esto también lo vimos el lunes. ¿En qué casos la orden de visita va a carecer de formalidad y será admisible la prueba de testigos? Eso también es pregunta de prueba. Respecto a la orden de visita, estudien la orden de visita porque ya llevamos 2 preguntas con orden de visita. 3 preguntas con orden de visita, esta es la tercera. La orden de visita debe ser suscrita según nuestro apunte entre, y ahí tienen que ustedes saber entre quiénes corresponde ser suscrita la orden de visita, según el mandante y el interesado en comprar o arrendar, entre el interesado en comprar o arrendar y el corredor de propiedades, entre el corredor y el mandante. Ya estudien la orden de visita porque va a entrar en la prueba. Luego, ¿es válida la orden de visita verbal? Recuerden que todo lo que es verbal no es recomendable porque no va a ser después justificado como medio probatorio en caso de un eventual juicio en los tribunales civiles. ¿Ya? Todo lo que es verbal es difícil de probar en un eventual juicio. Ya siempre, siempre, siempre les recomiendo que todo sea por escrito y ojalá protocolizado ante notario público. Siguiente pregunta. Vimos el orden de venta también respecto a la naturaleza jurídica. Si se dan cuenta, llevamos 5 preguntas de orden de venta. 5 preguntas. La pregunta quinta de orden de venta trata sobre la naturaleza jurídica. ¿Qué es la orden de venta? ¿Una carta? ¿Será una demanda? ¿Será una oferta? ¿Será un contrato? ¿Será un cuasicontrato? ¿Qué es la orden de venta? ¿Ya? Todas estas son con alternativas A, B o C. La pregunta 9 y la pregunta 10 son de desarrollo, por tanto las voy a evaluar yo. Recuerden que yo evalúo puntuación, ya, ortografía, cohesión entre las palabras, entre las frases que van desarrollando, cómo van redactando, cómo van expresando las ideas. No importa que sea con sus palabras, ¿ya? Pero que esté con buena puntuación, con buena ortografía, porque tenemos que también implementar, saber cómo presentarnos de manera formal y escrita ante nuestros clientes. Cuando le redactemos un correo, no podemos estar con falta de ortografía, porque si no, va a decir esta persona, no sé, le falta un poco de educación, ¿cierto? Eso se aprende en el colegio, etcétera, etcétera. Entonces, puntuación, ortografía, desarrollo de ideas de manera ordenada, fluida, coherentes, ¿ya? Y si más encima integran lenguaje jurídico al nivel del corretaje de propiedades que hemos estudiado, van a tener un 7 en su prueba. Y esta vez, nuevamente, pregunta sobre la orden de venta y por qué es importante el mandato. Son 2 preguntas en una, ¿ya? Orden de venta y mandato para que lo puedan escribir. Escríbanlo, destáquenlo, porque ambas cosas son súper importantes y las tienen que saber a la hora de rendir la prueba. Y la última, no, estas son 11 preguntas. No, todas las pruebas anteriores han sido de 10. Esta es de 11 preguntas y las 3 últimas son de desarrollo. Y la pregunta 10 trata sobre el título de dominio de la propiedad. Dice, ya, y esto es lo que pasamos hoy día. Respecto al título de dominio de la propiedad, antes de pactar la orden de venta, antes de pactarla, ¿por qué es importante solicitar el título de dominio? Recuerden que el título de dominio vigente, así se llama, nos va a demostrar quién es el actual o la actual dueña vigente, verídica de la propiedad. No que voy a hacer más adelante, no es que yo lo fui, no es que tengo una orden de embargo, es que hay un gravamen puesto sobre la propiedad o se me está causando una acción reivindicatoria en mi contra. No,
quién es el actual y vigente dueño, eso va a salir, lo vamos a poder eh, sacar del certificado de título de dominio vigente. ¿Ya? ¿Y por qué es importante solicitar este documento antes de pactar la orden de venta? Y acá me aparece la última pregunta, la pregunta número 11. Otra vez tiene que ver con la orden de... Ya, esta no es la orden de venta, esta es la orden de visita. Ya. Respecto a la orden de visita, anoten ahí, orden de visita. ¿Qué documentos se deben exigir al momento de la suscripción de la orden de visita? Ya, en caso de no ser personal la intervención del interesado. ¿Qué casos? ¿Qué documentos son los necesarios al momento de suscribir la orden de visita? Ya, otra pregunta con orden de visita para que la puedan contestar. En el fondo, una es de orden de visita, una, dos son de orden de venta. Déjenme ir para atrás. Cuatro, cinco, seis. Seis preguntas de orden de venta y una pregunta de orden de visita. Y las anteriores tienen que ver con los intervinientes en el corretaje de propiedades, también relacionados a la orden de venta. Y dos preguntas respecto a la cláusula de exclusividad. ¿Ya en qué principio está inspirado la cláusula de exclusividad? Por si acaso, en el derecho civil existe el principio de legalidad y el principio de la autonomía de la voluntad. El principio de exclusividad no existe, ¿ya? Porque hay una pregunta casabobos ahí. Tenemos el principio de legalidad y el principio de la autonomía de la voluntad. Entonces vamos a ver la prueba y entraría hasta, sí, celebra la compra-venta, orden de venta. Sí, entraría hasta la página entonces 17. La voy a escribir acá hasta página 17. Ya, ahí les llegó el mensaje al chat de del Zoom. Sí, Sí, súper. sí. Ya, chicos. Eso entonces, esa es la clase del día de hoy. Ese es el contenido para la prueba del día lunes. Y voy a anotar también acá pruebas recuperativas, pruebas recuperativas del módulo 1, porque el módulo 2 no lo pasamos, ya. El módulo 2 lo va a hacer otra profesional. Y estamos ahora en el módulo 2 con la primera prueba. No, Eduardo, hoy día no hay prueba, porque hay prueba cada dos clases. La clase anterior, que fue la del lunes, es la primera clase del módulo 3 y hoy, que es la segunda clase del módulo 3. Por tanto, la prueba es el lunes, ¿ya? Y las pruebas recuperativas del módulo 1, sí, ahí estoy anotándolas, Eduardo. Las pruebas recuperativas del módulo 1 serán también el lunes 14 de julio, ¿ya? Eso, mis estimados, para que estudien bien la orden de Gracias. venta y la orden de visita, ¿ya? Ya, chicos, me despido. Horario, Ah, horario, lunes 14 de, recuperativa, pero ¿qué horario? el mismo horario ¿Todo de el día? siempre. 21 a las recuperativas son en 48 horas.
de Ah, 21 ya, perfecto. horas a 21 horas. Pero las recuperativas tiene 2 días. Por ejemplo, la que corresponde el lunes se da desde el lunes 14 hasta el martes 15. Y las recuperativas son 48 horas, por tanto tienen desde el lunes Gracias. 14 hasta el miércoles 16. ¿Ya? Eso, qué bueno que ahí lo noto. Iba a anotar lo mismo, 48 horas las recuperativas. Ya chicos, quedamos todos entonces al tanto. Nos vemos el lunes. Estudien porque esta prueba no está muy fácil, está un poco capciosa. A diferencia de otras que yo les digo está fácil, es solamente esto lo que va a entrar y está súper desarrollado en la clase. Estas preguntas están muy capciosas, ¿ya? Y hay 3 preguntas de desarrollo y no son 10, son 11 en total, ¿ya? Para que puedan realizar su prueba con harta concentración. Ya, pues, muchas gracias. Ya. Chaito. Buenas Chao. noches. Gracias, chao, chao. Chao a todos, que tengan buenas noches. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao, gracias a ustedes. Chao, señorita Tania. Que descanse. Chao, buenas noches. Gracias, gracias Vanessa, hasta luego.